Pues como dije hace un momento, estamos en una de las locaciones de una de nuestras sedes, Conexión Vida, y bueno, lo que queremos hacer es continuar y finalizar con el episodio 8 de la serie Punto de Partida. En esta ocasión, nuestro mensaje está orientado a finalizar ya esta serie, y aunque han sido ya 8 sesiones, no queremos que te pierdas las otras 7, así es que te invitamos a seguir la serie completa en nuestras redes sociales, ya sea a través de Facebook, en esta plataforma puedes buscarlos, pero un poquito más fácil en YouTube, ir a la playlist correspondiente de Punto de Partida de la serie edición 2024, donde podrás ver los 7 episodios anteriores de esta serie tan importante para todos y cada uno de nosotros. Y si te lo perdiste y si no has estado y esta es la primera vez que estás con nosotros, quiero ofrecerte unos segundos para poder hacer un pequeño resumen de lo que hemos estado viendo en estas ocasiones. Y este pequeño resumen consiste primeramente en decirte que la fe tiene un punto de partida. Esto ha sido prácticamente el estribillo de todo lo que hemos comentado en estas 8 sesiones. Todo tiene un punto de partida, pero la fe en especial tiene un punto de partida que tal vez tú ahora ya como adulto puedas considerar nuevamente, porque muchos hemos tenido tal vez una fe de niños, una fe que nos fue entregada, una fe que muchas veces fue más bien pues de alguna forma impuesta, y a veces cuando esto sucede y llegamos a etapas de nuestra vida en las que nos hacemos preguntas o vivimos cosas que tienen que ver con poner a prueba nuestra fe, muchas veces, ya sea que la hagamos a un lado, que la pongamos en stand-by o bien que la abandonemos por completo, esta es una oportunidad para que tú puedas volver a considerar la fe y a tener un punto de partida, un comienzo de la fe ahora en tu edad ya más madura. Así es que si tú estás en este momento observándonos, te agradecemos por tu tiempo y queremos de verdad que consideres tener un punto de partida para la fe, porque los rigores de la vida son tantos que muchas veces al estar tal vez pasando por todas nuestras etapas académicas, ya sea por la preparatoria, la universidad, y preguntarnos un montón de asuntos y un montón de interrogantes que vienen alrededor de lo que es una preparación académica y las preguntas que de ello devienen, porque entonces nos hacemos tenemos esa duda de si debemos continuar creyendo en lo que antes creíamos, o bien, como dijimos en alguna ocasión ya en las sesiones pasadas, tal vez se te entregó un marco para la fe en el cual tú pudiste aprender que todas las cosas buenas les pasan a las personas buenas y las cosas malas les pasan a las personas malas, y creciste y te diste cuenta que hay cosas malas que les pasan a las personas buenas y hay cosas buenas, muchas cosas buenas que parece que le están pasando a las personas que parecería a nuestra perspectiva que no lo merecen. Y esas son las cosas que nos hacen abandonar la fe. Pero hoy te quiero volver a invitar a que retomes esa parte de tener una fe hacia Dios. En la primera ocasión hablamos de que el punto de partida de la fe en el cristianismo no es un libro, no es una serie de creencias, no son las verdades del cristianismo. El punto de partida es una pregunta, y esta pregunta es: ¿quién es Jesús? Si lo recuerdas, hablamos alrededor de todo esto, y en la segunda ocasión hablamos también de un tema bien importante que es sobre el pecado, y dijimos que muchos de nosotros decimos estar equivocados y pensamos que la equivocación es lo mismo que el hecho de haber pecado. Sin embargo, dijimos e hicimos esa distinción entre ser personas equivocadas y ser personas pecadoras. También hablamos de tener la aceptación de Dios, de cómo tener esa aceptación por parte de Dios. Es más, vimos la historia de un desastre y cómo es que Dios, en medio de nuestro desastre, nos acepta no a través de lo que hacemos, no a través de lo que somos supuestamente de manera étnica, sino a través de tener la confianza en Él. En nuestra cuarta parte hablamos del rol de las reglas. ¿Te acuerdas que dijimos que hay una especie de reglas que hablan de un entorno familiar o de un modelo familiar y también de un modelo de club?
recuerda que hablamos y dijimos que Dios pone las reglas cuando ya ha establecido una relación previa contigo y conmigo. Así es que nadie impone reglas a alguien que no pertenece a su familia. Por el contrario, Dios nos ha dado reglas cuando ya somos parte y tenemos una relación con Él. En el quinto episodio hablamos de una pregunta bien importante. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué puede borrar todos mis pecados? Y la respuesta fue categórica. Nada excepto la sangre de Jesús. Luego hablamos de la gracia y dijimos que aunque gracia es un concepto que deberíamos tener todos a lo mejor muy presente y que a veces experimentamos, no siempre podemos nosotros tenerlo tan a flor de piel, porque necesitamos acercarnos y experimentar de Dios un perdón. Y entonces la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, simplemente es un regalo que tú puedes recibir. Y la semana pasada hablamos de no pares de creer. Dijimos incluso, y prácticamente se hizo pedazos el hecho de que todas las religiones podrían, desde un punto de vista hasta antropológico si quieres, podrían funcionar para todos los seres humanos. Y por eso es que pues no pares de creer, simplemente cree y todo va a funcionar. Y entonces parecía una especie de espejismo, un autoengaño, pero entonces vino esa perspectiva de que el cristianismo se basa en un evento. La fe de los cristianos se basa en el evento que dio lugar al movimiento de Jesús y que es su resurrección. Y habiendo hecho este pequeño pues viaje de unos cuantos segundos por todo lo que hemos visto, quiero hablarte, para cerrar en esta ocasión ya, de una historia bien importante que sucedió en los días de Jesús alrededor de sus apóstoles, y esto lo registra Mateo, que es justamente uno de los discípulos más cercanos a Jesús, sus discípulos iniciales, es decir, los que llamamos apóstoles. Y Mateo era un cobrador de impuestos. Mateo vino a la escena no de una manera tan formidable, ¿no? Porque él era parte de esos que no le caían bien al pueblo de Israel por ser un cobrador de impuestos, por incluso robar, incluso hacer que las otras personas se sintieran mal y ellos mismos, siendo judíos, ser rechazados por su mismo pueblo. Pues Mateo, siendo esto un publicano, un cobrador de impuestos y siendo un apóstol, registra esta historia que es bien importante para lo que queremos nosotros hablar en esta noche. Y entonces, en Mateo capítulo 16, Jesús se encuentra con los discípulos y dice allá en el versículo 13 de Mateo 16, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo. Esto es importantísimo. ¿Sabes por qué? Porque apenas unos 15 años atrás, tal vez un poquito más, un poquito menos, esta ciudad había cambiado su nombre. Ahora se llamaba Cesarea, gracias a que en el año 14 después de Cristo murió el emperador Augusto César. Y esta ciudad tomó el nombre de Cesarea en honor a él, a Augusto César. Y mira, te puedo mostrar un poco de cómo era esta ciudad en esos entonces, no, estas son las ruinas, en realidad no hay mucho que hacer ahora allí, ¿verdad? Más que observar y tratar de imaginar un poco cómo eran las cosas en esos momentos. Pero en su momento esta fue una ciudad próspera, fue una ciudad importante y estamos hablando de unos 250 kilómetros de distancia entre Cesarea y Jerusalén. Recuerda que a estas distancias Jesús y sus apóstoles las recorrían caminando. Así es que estando ciertamente a una buena distancia de Jerusalén, aquí se va a suscitar algo importante. Va Jesús a darnos una predicción tan importante que en unos instantes estaremos viendo. Pero mira, esto es importante porque los discípulos, tal vez, quiero imaginarme que estaban hablando, oye, hace 15 años esta ciudad se llamaba de otra forma y hoy en día se llama Cesarea porque el emperador, que en realidad es el primer emperador propiamente dicho,
Augusto César, porque anterior a esto había pues de alguna forma todavía estado el sistema de la república, y hasta este momento hablamos de un imperio en forma. Es el primer emperador y además Augusto César, siendo el hijo de Julio César, otra persona también emblemática en la historia romana. Julio César, que fue un gran conquistador, un gran estratega, alguien que incluso por haber pasado a la historia de esta forma, se le deificó. Llegó a pensarse que Julio César, el padre de Augusto César, era un dios. Así es que la ciudad de Cesarea, puesta ese nombre en honor a Augusto César, y Augusto César siendo el hijo de casi un dios, de Julio César, seguramente los apóstoles tal vez estaban hablando alrededor de esto, de oye, mira Cesarea, oye, Augusto César era el hijo de al parecer un dios para los romanos, porque además ellos dos ya habían fallecido. Y entonces continúa Mateo narrando: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro dice y habla, él siempre hablando en primer lugar como buen sanguíneo, y él hace da una contestación prácticamente perfecta, porque Pedro dice esto, el versículo 16 nos lo dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, no sé si estás conmigo, pero están dentro de una ciudad que fue puesto, cuyo nombre fue puesto gracias o en honor a Augusto César, que era considerado el hijo de un dios, pero de un dios muerto, un dios con D minúscula, porque se llegó a deificar, se llegó a pensar que era un dios, pero era el hijo de un dios muerto. Y cuando Jesús les pregunta a los apóstoles: ustedes, ¿quién dicen que soy yo?, Pedro dice: tú eres el Cristo, eres el Mesías, eres el que el pueblo de Israel ha estado esperando, pero además eres el Hijo del Dios viviente. No como Augusto César, que es el hijo de un Dios con D minúscula, muerto. Tú eres el Mesías, tú eres el que esperábamos, eres el Hijo del Dios viviente. Y en todo este contexto Jesús hará una predicción con un significado trascendental, un significado que no podemos exagerar. Es tan importante que lo que Jesús va a predecir nos afecta hasta hoy en día. Y él dice enseguida en el versículo 18, la parte B dice: y sobre esta edificaré mi iglesia. Si tú has crecido en un contexto cristiano, sabes lo que hay alrededor de estas palabras. La verdad es que Jesús le dice a Pedro: oye, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y puede haber aquí una controversia entre cuál es la roca de la que se está hablando aquí. Lo que yo sí te puedo decir es que Pedro en el idioma original se escribe Petros, roca pequeña. Mientras que esta palabra roca que estamos viendo ahora en pantalla se escribe en griego Petra, que es una piedra grande, una piedra monumental, una piedra basal. Y aunque no vamos a entrar en los detalles de esto, sí te puedo decir, hablando de esta roca que para muchos de nosotros es Jesucristo mismo, él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. El punto no es si Pedro es la roca. El punto no es si la confesión de Pedro es la roca. Creemos muchos de nosotros que Jesucristo es la roca. Pero el punto que yo quiero que tú resaltes en este momento junto conmigo es que Jesús dijo que lo que él haría es edificar, porque está en futuro: edificaré mi iglesia. Y hablando de la palabra iglesia, muchos nos preguntamos, ¿qué es esto de iglesia? Mira, la palabra iglesia viene del griego, que está ahí escrito en la pantalla, eclesía. Y la palabra eclesía en su idioma original, que repito, es griego, significa simplemente asamblea o reunión o congregación. Asamblea o reunión o congregación.
Y es que después de que se dieron esta serie de escritos en el primer siglo, es decir, en los primeros años de nuestra era, vinieron después los problemas de transliteraciones y malentendidos. Sí, malentendidos, no malos entendidos. La RAE dice que es malentendidos. Y entonces las transliteraciones y malentendidos de lo que es la iglesia siguen hasta nuestros días. Si preguntamos a una persona ahorita, saliendo tal vez de estas instalaciones, y le preguntamos, oye, ¿qué es una iglesia? ¿Sabes qué nos responderían? ¿O en qué pensarían inmediatamente? En un edificio. ¿Qué pasó con ese primer significado de que es simplemente una asamblea, una reunión, una congregación? ¿Sabes? Este problema no es nada más del español, de que se haya transliterado la palabra iglesia y que del griego eclesía haya pasado al latín y prácticamente igual como iglesia, y a nuestro español también como iglesia, cuando pudimos haber simplemente dicho asamblea, congregación, reunión. Y estos malentendidos que, como ya mencioné, muchos piensan inmediatamente en un lugar, en un edificio, otros piensan en una denominación, en una religión, otros más piensan que tal vez es algo místico, que no se puede ver y no se puede palpar. ¿Sabes algo? Esa no era la intención, porque Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que escribieron todo este tipo de literatura que ha llegado hasta nuestros tiempos y que llamamos Nuevo Testamento, Pablo, utilizaron una palabra tan normal, tan común, que no quisieron decir otra cosa más que asamblea, congregación o reunión. Así es que Jesús no predijo que edificaría un lugar. Jesús no predijo el lugar. Jesús predijo a la gente, porque la gente es la que hace que una reunión sea viva. Y por eso es que nosotros hemos dicho aquí y en otras ocasiones que la iglesia no es un monumento, la iglesia es un movimiento. Y esa frase yo se la copié al pastor Víctor, ya que él me copia a veces la de el largo, etcétera. Yo le puedo robar también esta, ¿no? La iglesia no es un monumento, no es un edificio. La iglesia es un movimiento. Jesús no predijo el lugar, Jesús predijo a la gente. Y esta idea de tener una iglesia no como edificio, sino una congregación, una reunión, una asamblea, te puedo decir de una historia de alguien que pasó a la historia por haber traducido la iglesia. William Tyndale. Él tradujo la Biblia de su idioma original, del griego, el Nuevo Testamento en específico, a su idioma natal, que era el inglés. ¿Y sabes qué hizo? Él, cuando llegó a observar los manuscritos en griego, se sorprendió y dijo, oye, aquí no dice, no sé si lo voy a decir bien, ¿verdad? Church. Aquí no dice eso, porque ¿sabes qué? En inglés eso significa, viene del alemán y significa casa del Señor. Y él dice, bueno, es que esto no significa un edificio, significa asamblea, congregación, reunión. ¿Sabes? Él tradujo. Todas las veces que él puso en el Nuevo Testamento, en su traducción, la palabra iglesia, no puso church, puso congregación. Y esto y otras cosas más, el haber simplemente traducido a un idioma normal de su época el Nuevo Testamento, hizo que le persiguieran. ¿Sabes qué? Él murió ahorcado por los dueños de la religión de aquellos entonces, ahorcado y después quemado en una hoguera. Pero ¿sabes qué? Fue fiel a decir, esta es el significado de una iglesia, una congregación. Y entonces cuando Jesús murió, porque esto que mencionamos en este instante está sucediendo alrededor del año 33 después de Cristo aproximadamente, recuerden que hay un desfase por allí, y 15 años antes ha pasado esto de que murió Augusto César y la ciudad ahora se llama Cesarea.
y los discípulos dicen, ¿sabes qué, Jesús? Estamos a 250 kilómetros, no vayamos a Jerusalén, tú sabes qué va a pasar en Jerusalén. Los líderes religiosos están buscándote para matarte. Y fíjate, entre paréntesis, los religiosos del tiempo de Jesús lo buscaron para matarlo. Los religiosos del tiempo de Tyndale lo buscaron y lo mataron. ¿Sabes algo? Nosotros no queremos que tú te conectes con una religión. Queremos que te conectes con Dios, que tengas una relación real con Él. Y cuando Jesús regresó a Jerusalén, cuando Él murió, esto lo dijimos la semana pasada, los más cercanos a Él creyeron que estaba muerto. Cuando ellos regresaron y vieron que esta era una situación de que Jesús, después de haber hecho tantos milagros, después de haber dicho tantas palabras que sin duda vencieron a los religiosos de su tiempo, a los fariseos, a los saduceos, a los escribas, a los intérpretes de la ley, y después de que ven que Jesús falleció, que Jesús murió, lo más seguro es que ellos pensaron que todo había terminado. Si le hubiéramos preguntado a Pedro, si le hubiéramos preguntado a Juan, si le hubiéramos preguntado a Mateo, ¿qué pensaban en ese momento de Jesús? Dirían, Jesús no es el Mesías. Jesús tenía una buena disposición para hablar, pero sus palabras lo han llevado a que lo mataran. Jesús no es el Hijo de Dios, porque ellos creyeron que Él estaba muerto. Pero como dijimos la semana pasada, algo sucedió. Y estos que en su momento huyeron porque tuvieron ese temor de que cuando al líder principal, a Jesús, lo apresaron y se lo llevaron y lo golpearon y le pusieron una corona de espinas y lo llevaron hasta la cruz ensangrentado. Y cuando todos ellos huyeron, cuando ellos estaban amedrentados, cuando habían perdido la fe, algo sucedió. Eso lo dijimos la semana pasada. Y es más, esta sentencia lo resume. Creemos que Jesús fue crucificado por nuestro pecado y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Así es que estos que en algún momento estuvieron amedrentados y huyeron hacia los montes, y Pedro que negó a Jesús, ¿sabes qué? Después de este suceso tenían todo el valor de hablar de Jesús, porque lo vieron con sus propios ojos vivo de nuevo, porque lo palparon con sus propias manos vivo de nuevo, porque comieron con Él estando vivo de nuevo. Y en esta nueva panorama, en esta nueva perspectiva de que Jesús vive, que Jesús se había levantado de los muertos y que ellos ya tenían esa fuerza para seguir adelante y haber creído, ahora sí, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, porque alguien que predice su muerte y su resurrección y lo logra, es alguien digno de seguir. Entonces, cuando todo esto sucede, Jesús viene con ellos y les dice, ahí en el versículo 18 de Mateo, otra vez, Mateo capítulo 28, Mateo registró todo esto, 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, esto de que les habló, estamos hablando de estos discípulos. No eran muchos, déjame decirte, recuerda, de 12, tal vez estábamos hablando de una cantidad de no más de 120 personas. Y entonces Él, en este contexto, se acerca y les habla, los lleva a las afueras de la ciudad y les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Otras traducciones dicen toda autoridad, todo el poder me es dado tanto en el cielo como en la tierra. ¿Y sabes qué? Ahora los seguidores de Jesús lo tenían claro, estaban convencidos de que esto era así, porque repito, Jesús predijo su muerte y predijo su resurrección. Si alguien puede hacer eso, definitivamente tiene todo el poder, tiene toda la autoridad, tiene toda la potestad y Él es digno de ser seguido y de ser obedecido. Ese
Ese es Jesús. Ese es a quien te invitamos a seguir. Después de estas palabras, Jesús empieza la siguiente frase, con estas dos palabras. Por tanto. Por tanto. Mira, yo predije mi muerte, predije mi resurrección, vencí a la muerte, me levanté después de 3 días y ahora toda potestad, todo poder, todo señorío, cualquier cosa importante es mío y el poder es mío, tanto en el cielo como en la tierra. Y entonces, por tanto, mira, todo lo que soy, todo este poder, lo quiero canalizar en una sola cosa que estoy a punto de decirte, y los apóstoles lo escucharon decir esto: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan a todas las naciones y hagan más seguidores de Jesús. Tal vez los discípulos no lo entendían del todo. Recordemos que algunos de ellos eran personas rudas, eran pescadores, algunos de ellos a lo mejor estaban en ese momento levantando la mano: oye Jesús, ¿y qué es eso de naciones? Pero Jesús decía: ¿sabes qué? Déjame terminar, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y luego, me voy a saltar una partecita, pero quiero llegar a la parte B del versículo 20. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dicho esto, se fue. Es un poco raro, tal vez, si es la primera vez que nos estás viendo, o si lo estás viendo como yo te lo estoy ahora tratando de dibujar. Les dice Jesús: miren, hagan discípulos, vayan a todas las naciones, a todos los países, a todas las etnias, a todas las lenguas, a todas las personas, vayan hasta el último rincón de la tierra y que las personas se conviertan en seguidores, en mis seguidores, dice Jesús. Y sabes que voy a estar con ustedes todos los días hasta que esta era, hasta que este sistema termine. Voy a estar con ustedes, pero luego se fue. ¿Sabes por qué? Porque la presencia de Jesús permaneció con los discípulos y permanece con nosotros hasta este momento, porque las palabras que él dijo en ese momento en Cesarea: edificaré mi iglesia. Esa predicción tan importante tenía las consecuencias suficientes para que él pudiera decir: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Incluso cuando él ascendió al cielo. Y por eso los apóstoles, eso también lo dijimos la semana pasada, los apóstoles con todo el valor, ya no como cobardes huyendo después de que vieron que arrestaron a Jesús, sino con todo el valor, salieron a las calles de Jerusalén, allí mismo donde habían crucificado a Jesús, salieron y hablaron con valentía. Y su predicación era simple, eran 4 puntos. ¿Se acuerdan de la semana pasada? Esos 4 puntos. Ustedes lo mataron. Sí, tú que eres habitante de Jerusalén, ustedes lo mataron. Dios lo resucitó. Porque al tercer día, después de que ustedes lo mataron, Dios lo levantó entre los muertos. Y esto de que Dios lo levantó de los muertos, ¿sabes qué? Nosotros lo hemos visto con nuestros propios ojos. Y el 4 punto: pidan perdón, arrepiéntanse. Porque eso es lo más importante, el arrepentimiento para con Dios y la fe en ese al que ustedes le quitaron la vida. Y así es como la reunión de Jesús se puso en movimiento. Todas estas cosas que están pasando, todas estas situaciones que estamos leyendo y que se están viviendo en la época en la que Jesús les ha dado estas indicaciones, este movimiento que él predijo en Mateo capítulo 16, esto se está poniendo en movimiento. Y llegaron en tan poco tiempo estos discípulos a ser tan valientes y hablar de este mensaje, que pasaron de ser unas decenas a ser cientos, y no exagero cuando te digo que pasaron a ser miles en estos primeros días.
en los que ellos tuvieron este valor de hablar en toda Jerusalén e incluso enfrentarse a los líderes religiosos que les prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Así es que la iglesia comenzó a crecer, no alrededor de afirmaciones de verdad, y no decimos que Jesús no dijo afirmaciones de verdad, porque todo lo que Jesús dijo es verdad, sino alrededor de un acontecimiento, la resurrección de Jesús. Pero ¿sabes qué? Un par de años después pasó algo que tal vez a algunos de nosotros, si estuviéramos ahí, nos alarmaría o nos daría tristeza. El movimiento dejó de moverse. Un par de años, 2 años después, el movimiento dejó de moverse. La reunión dejó de crecer. Algo estaba sucediendo. ¿Sabes? Estamos hablando de que incluso los cristianos empezaron a ser perseguidos en la ciudad de Jerusalén y a sus alrededores, porque los discípulos de Jesús, los apóstoles, habían caminado tal vez varios kilómetros a la redonda y en toda la región de Judea, porque Jesús, esa era su indicación. Si tú puedes leer esta misma serie de cosas que habían sucedido en el libro de los Hechos, sabrás que Él dijo, me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿sabes qué? Esto dejó de crecer, esto dejó de moverse porque ellos se habían limitado a la primera parte de Jerusalén y toda Judea. Se había acabado el campo y por eso es que dejó de crecer. Y por eso es que la persecución vino a ellos y por eso es que muchos de los cristianos estaban siendo atosigados, estaban siendo incluso sacados de su casa y llevados a la cárcel y les decían a todos, no queremos escuchar el nombre de Jesús. Y en medio de todo esto está la visión de Dios. Está la visión de Dios. Mira, esto no viene en la Biblia, es una mera especulación, pero creo que es buena para que imaginemos lo que estaba pasando y cómo se dieron las cosas. Imagínate a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Jesús, y el Padre le dice a Jesús, oye, mira, el movimiento dejó de moverse. Esta congregación dejó de crecer. ¿Qué está pasando? Parece que a los muchachos que tú escogiste, que son muy buenos muchachos, pues mira, es que algunos tal vez son un poco rudos, son pescadores, ¿sabes qué, Jesús? Necesitas a alguien que tenga una visión mayor, alguien que no tenga miedo de subirse a un barco, alguien que hable varios idiomas, es más, debería de ser un líder religioso para que la gente lo escuche. Y luego le dice tal vez el Padre a Jesús, mira, ahí está alguien. Y Jesús tal vez diga, ¿Pablo? Saulo más bien dicho, porque en esos entonces se llamaba Saulo. Saulo, pero él nos persigue, él está sacando a los cristianos de sus casas y los lleva a la cárcel. Él es el indicado. ¿Y sabes qué? Repito, esto no lo dice la Biblia, es simplemente para que podamos visualizarlo. En Hechos capítulo 9, podemos ver cómo Jesús aparece directamente a Saulo de Tarso, que siendo un perseguidor, que estaba molestando al movimiento de Jesús, que incluso sobre él pesaba la sangre de muchos cristianos, Jesús se le aparece y a partir de ese momento, Saulo, a quien también llamamos Pablo, sería un seguidor, y no nada más un seguidor, sería uno de los mayores obreros y plantadores de iglesias del siglo I. Fueron 30 años los que Pablo invirtió para poder plantar iglesias. Mira, lo que te acabo de decir, él no tuvo miedo de subirse a un barco, él no tuvo miedo de hablarle igual porque él era un religioso, él era fariseo, él se describe a sí mismo como fariseo de fariseos, enfrentar a los religiosos de su tiempo, ir en contra de la corriente religiosa de su tiempo, porque ahora conocía la verdad a través de Jesús. Se subía a los barcos, iba a las ciudades y predicaba a Jesús y plantó muchas iglesias, incluso a costa de su misma integridad física y de su propia vida.
Cuando él tenía entre 60 y 70 años, fue encarcelado por última vez, porque fue encarcelado varias veces. Es más, su último viaje misionero, ¿sabes qué lo hizo? Dentro de sus prisiones. Él fue hasta Roma prisionero. Y la última vez que él fue encarcelado, la última vez que él ya sabía que era para perder la vida, tal vez se preguntó, han pasado 30 años, he invertido gran parte de mi tiempo, tengo 60 o 70 años, Jesús, su movimiento, iglesias plantadas, pero ¿habrá valido la pena? ¿Habrá valido la pena? Esta es una porción del mundo real, era el mundo conocido, pero es una porción tan pequeña del mundo real. Y en esa última ocasión en la que Pablo ha sido encarcelado, mira, estas son las calles, este es lo que queda más bien de las calles de donde Pablo caminó cuando estaba ya por ser ejecutado. Cuando él estuvo preso por última vez, tal vez se preguntó esto, ¿habrá valido la pena? Y otra vez vamos a usar un poco de nuestra imaginación. Imagina que tú y yo viajamos en el tiempo. Esto les gusta mucho a los muchachos, ¿no? Ser viajeros en el tiempo, ¿te imaginas? Hay que viajar en el tiempo. Imagina que tú y yo viajamos en el tiempo y vamos a Roma en este momento. Y está Pablo una noche antes, unas horas antes de salir y caminar por última vez por estas calles, por este foro romano, y que le podamos decir, Pablo, vengo del futuro. Y te puedo decir algo, si te lo preguntas, si te preguntas si valió la pena, ¿sabes qué? Sí valió la pena. Lo hemos logrado, porque el movimiento de Jesús ha llegado a todos los países, porque el movimiento de Jesús ha llegado hasta los rincones más grandes de la tierra, los más escondidos, allí ha llegado el movimiento de Jesús. Es más, mira, este lugar, esto que estoy mostrando en este momento en tus pantallas, está construido en honor a tu amigo Pedro. Tal vez es el lugar más bonito sobre la tierra, y ahora este lugar que tú ves ahora con muchos ídolos, que tal vez Júpiter o tal vez Mercurio o tal vez Marte, que es el dios de la guerra, este lugar que ahora está lleno de idolatría pagana, algún día estará simplemente, totalmente dedicado a Pablo, a Pedro, a los apóstoles. Y todo este lugar que ahora está lleno de sangre de cristianos, algún día será lo más emblemático, tal vez no lo mejor, pero lo más emblemático del cristianismo. Y le podremos decir a Pablo, mira, tus cartas, las cartas que tú escribiste van a ser traducidas a más de 1200 idiomas. Pablo, valió la pena. Pablo, lo logramos. ¿Y sabes qué? Tal vez cuando Pablo estaba viviendo estos últimos momentos, porque Jesús lo había prometido, porque Jesús lo había previsto, porque Jesús nos lo había dicho en ese momento en Cesarea, y él lo sabía, estaba confiando en que el movimiento de Jesús tenía el aval de Dios, de un Jesús que entregó su vida, porque nadie me la quita, dijo él, yo pongo mi vida para volverla a tomar, y que resucitó. Y entonces, cuando ese guardia abrió esa puerta, y tal vez Pablo escuchó sus pasos descender ahí en los escalones, y él fue llevado para ser ejecutado, y esa fue su última mañana en esta tierra, la convicción permanecía. Porque sobre esta roca, dijo Jesús, edificaré mi iglesia. Esta es la parte que omití hace un momento. Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi asamblea, mi congregación, la reunión. Allí yo edificaré esta iglesia. Y las puertas
esto es muy importante. Y las puertas del Hades, o del infierno, o de la muerte, no prevalecerán contra ella. Esta promesa, si tú lo ves conmigo, esta promesa dice que el movimiento de Jesús iba a estar siempre con el aval y con la protección de Jesús, porque Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y nada, ni la persecución, ni el hambre, ni las cosas que pueden suceder alrededor en los diferentes tiempos, con las cosas más atroces que pueden sucedernos, enfermedades, pestes, o la gente que simplemente no tolera el movimiento de Jesús, porque las puertas del Hades, ni del infierno, o sea, de la muerte, no prevalecerán contra ella. ¿Sabes qué? A pesar de todo, el movimiento de Jesús seguirá creciendo porque Jesús lo prometió. Y cuando digo a pesar de todo, es incluso a pesar de nosotros. Porque nos hemos equivocado. Históricamente, nos hemos equivocado. El cristianismo se ha equivocado. Porque el perfecto es Dios, pero nosotros somos seres imperfectos. Y el movimiento de Jesús, la iglesia, sigue y seguirá en movimiento, a pesar incluso de nosotros mismos, porque Jesús lo prometió. Y entonces quiero decirte a ti que nos has escuchado durante estas 8 ocasiones, estás invitado. Estás invitado a ser parte del movimiento. Estás invitado a ser parte de esto que cambió el mundo. Déjame decirte, cambió el mundo. Hace 2000 años nosotros pensamos que las cosas son normales como las vivimos hoy en día, pero la moral y todo un cúmulo de cosas no eran lo que hoy son, porque son lo que son gracias al cristianismo, al movimiento de Jesús. Estás invitado a formar parte de esto y a seguir transformando el mundo, a seguir transformando vidas, a seguir transformando y a seguir conquistando lo que otros han querido destruir. Y entonces, para grupos pequeños, para ti que tal vez vas a regresar a casa, para simplemente tal vez meditar y que esto no quede en saco roto, quiero hacerte esta pregunta. Esta pregunta es muy importante. ¿Cuál es mi siguiente paso? Quiero preguntarte esto. Hemos tenido 8 sesiones en las cuales te hemos invitado a ser seguidor de Jesús y lo volvemos a hacer. Queremos que seas seguidor de Jesús. Pero la pregunta ahora es, ¿cuál es mi siguiente paso? Piénsalo. Mira, algunos tal vez para ti, tal vez el siguiente paso es venir a la congregación, venir a la reunión, venir a la asamblea y seguir aprendiendo y seguir escuchando. Pero tal vez para ti, si estás en otro contexto, tal vez para ti va a ser el bautismo. Tal vez es momento de que puedas ejercer esa parte de confesar tu fe en Jesús públicamente. Y entonces, ¿sabes qué? Te vas a unir a miles de millones de personas que desde Juan el Bautista han confesado que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tal vez para ti el siguiente paso es activarte en el servicio. Tal vez ya tienes que hacer algo porque tu copa está llena y es momento de que la viertas en alguien más. O tal vez para ti el siguiente paso es ser generoso y dar para este movimiento, para esta obra. Y entonces te estaríamos conminando a que puedas dar a Dios lo que le corresponde y ser generoso y de corazón darle a Dios. Porque esto es ser parte de este movimiento. Tal vez hay alguien aquí que esté escuchando estas palabras y que te puedo decir, tal vez tu siguiente paso es decirle a Dios, Dios, entiendo tu llamado y sé que tú estás diciendo, me estás pidiendo que esta obra que es grande y que necesita de más manos y capacitadas como las de Pablo, tal vez Dios te está llamando y tu siguiente paso tenga que ser entregarle tu vida para servirle de tiempo completo, de manera profesional. ¿Sabes qué? Eso tienes que determinarlo tú, porque ¿sabes algo? La iglesia es la esperanza del mundo. La iglesia, el movimiento de Jesús responde a las 3 más grandes interrogantes de este mundo, a los 3 grandes flagelos de este mundo. ¿Sabes cuáles son? La muerte, el dolor
Y junto con la muerte y el dolor, la desesperación de mucha gente que está buscando sin un rumbo. Entonces, esta pregunta prevalece. ¿Cuál es? ¿Cuál es tu siguiente paso? Solamente te quiero decir que este siguiente paso que tú has seguramente sentido en tu corazón, tienes que darlo. Esa es la invitación, a que sigas adelante con Jesús, a que sigas haciendo lo que Dios tiene para ti en este punto de partida de la fe. Pues hemos finalizado, pero no quiero finalizar sin antes orar juntos y pedirle a Dios que nos ayude a dar ese siguiente paso, porque el punto de partida de la fe, el punto de partida de una fe de adulto, de una fe de alguien grande que ya pasó por los embrollos de la vida, es importante para ti, es importante para mí, para Dios. Oremos. Padre, gracias porque tú nos has dado estos registros tan asombrosos que han durado durante casi 2000 años. Gracias porque a través de ellos hemos podido ver lo asombroso de la enseñanza de tu Hijo Jesús. Queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a poder vislumbrar cuál es ese siguiente paso que tú demandas de todos nosotros. Queremos pedirte, Dios, que seas tú quien nos guíe a ser parte del movimiento de tu Hijo y suplicarte que aquellas personas que nos están escuchando, que tal vez es el momento de creer, de entregar su corazón a Jesús, tú les guíes a través de tu Espíritu. Que ellos puedan acercarse también a nosotros y podamos nosotros ayudarles justamente a dar ese siguiente paso. Gracias, Padre, por todo lo bueno que eres con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, de tu resucitado Hijo, Jesús. Amén.